Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes y también para todos nuestros seguidores también de nuestras redes sociales, de su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es al final. Hoy es martes 26 de enero del 2021. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de presentar el segmento Dios y tus finanzas. Este segmento lo presenta el grupo Trader Greatness desde la ciudad de Pereira. Hoy lo dirige Sebastián Saldarriaga, así es que le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. La verdad, muy agradecido y contento de nuevamente estar aquí participando en la emisora, participando con buena información y pues empezar una nueva etapa en este año 2021 con buena información y ir completando lo que hemos venido pues trabajando con el tema financiero, con oportunidades de negocios, temas de portafolios y, y la verdad, pues, continuar con un temario que este año traemos, digamos, muy bien preparado para todos ustedes. Tenemos algo demasiado grande en el tema de criptomonedas, de realmente una muy buena información que hemos venido estudiando y hemos venido evaluando, hemos venido practicando, porque esa es la esencia de todo lo que nosotros realmente hoy venimos y compartimos con ustedes, es porque realmente lo hacemos y realmente lo practicamos, ¿cierto? Nosotros en toda esta etapa hemos venido tocando oportunidades, hemos venido tocando eh, factores que influyen a nosotros, influyen en nosotros y en las demás personas en todo lo que se va en la parte económica. Pero no hemos hablado de un factor que yo creo que envuelve, si no tendría por ahí un 40 o un 50% de este factor, es lo que hace que las personas hoy en el mundo sean exitosas. Entonces, el factor que hoy vamos a empezar a tocar es el tema sobre el riesgo. Cuando nosotros gestionamos de riesgo, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es lo que se nos viene a nosotros a la cabeza? Siempre en el tema psicológico se nos trae como un equivalente a alguna vulnerabilidad o alguna debilidad que nosotros tenemos y que eso genera una situación de peligro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto y cómo lo podemos llevar nosotros al ámbito como tal ya financiero? Es mediante del tema del riesgo financiero, como lo dije. El riesgo es una situación peligrosa que el cual asume un estado de vulnerabilidad por nosotros, en la parte económica también puede ser, y nos genera a nosotros ciertas situaciones. Y el no tener en cuenta estas situaciones nos genera a nosotros ya factores psicológicos en el cual no podemos tener nosotros, digamos, una continuidad de éxito porque no hemos sabido cómo llevar las cosas y hemos cometido como tal errores que nos llevan a nosotros a perder capital, a perder personas, a perder empresas, a perder ciertas situaciones que realmente nos afectan a nosotros hoy. ¿Cierto? Entonces, lo primero, que es el riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a una incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a un cambio producido en algún sector en el que se opera. Es la imposibilidad realmente de una evolución de un rendimiento o del capital en inversión que se tiene. Entonces, esto finalmente, ¿por qué se da? Los riesgos nosotros tenemos que entender que el riesgo sea por factores internos y totalmente por factores externos. Nosotros tenemos que 100% cuando hablamos del tema del riesgo, nosotros sabemos que cualquier momento que se nos presente una oportunidad de inversión de algo, nosotros tenemos que asumir ese porcentaje de responsabilidad, siempre va a ser un 80% de nosotros y un 20% de las personas que se les confía el dinero o que se les confíe la inversión, que se les confíe una acción de una empresa, bueno, pero nosotros tenemos que ser responsables que todo lo que pase en riesgo financiero va 100% llevado al tema de nosotros. ¿Listo? Cuando nosotros hablemos de riesgo, tenemos que hablar que hay diferentes riesgos, ¿cierto? Cuando ya hablamos en la parte económica, nosotros tenemos que entender que hay un riesgo de crédito, que es este riesgo, es el que casi todo el mundo incurren, los bancos incurren debido a que te prestan dinero a ti y donde y te colocan unos plazos, te cobran un interés
y te cobran ciertas, otros costos para poderte dar ese dinero. Y lo que hacemos nosotros es generar un tema de impactos. Este es el primer tipo de riesgo y yo creo que es el riesgo más común que vemos nosotros hoy por hoy, uno de los más comunes en que vemos nosotros en la sociedad. Como le digo, hoy si te compras un carro, el banco te presta los 20, 30 millones y nosotros vamos, empezamos pagando bien, pero después de decir un año, nos seguimos pagando. Entonces, aquí es donde se genera el tema de los impagos. Y esto lo que hace que se forme el primer riesgo de crédito. Normalmente, ¿quiénes son los que más incurren en esto? Son las entidades bancarias y cooperativas, que son las que le sueltan dinero, o también ya las personas naturales que se dedican al tema de préstamos, ya digamos a un porcentaje un poquito más, digamos, más alto, porque como persona natural normalmente en el mercado se encuentran porcentajes más altos que van por encima de la banca. El segundo riesgo es el riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez lo notamos nosotros mucho más fuerte en el tema empresarial. Cuando nosotros estamos distribuyendo un producto o un servicio, sabemos que nosotros tenemos que hacer gastos, gastos que sean variables, fijos, tenemos costos, tenemos nóminas, tenemos, el, tenemos ciertas actividades que generan, digamos, un egreso realmente, ¿cierto? Y eso puede llevarse también a generar un riesgo de liquidez. ¿Qué es un riesgo de liquidez? No tener dinero en efectivo, ni en cuentas bancarias, ni en cajas generales, ni en cajas menores, para nosotros poder cumplir con las obligaciones. Aquí es como le digo, esto es uno de los factores más grandes del por qué hoy muchísimas empresas en el nivel Colombia, en todos los sectores, no prosperan, porque no sabemos medir el riesgo de liquidez, qué factores externos e internos generan para nosotros poder, digamos, tener, digamos, una muy buena efectividad. El segundo riesgo, el tercer riesgo, es el riesgo de los mercados. En los mercados, cuando nosotros hablamos riesgos en los mercados, nos podemos imaginar en el común, podemos mirar inversiones en bienes raíces, en tasas de cambio, en bolsas, bueno, diferentes inversiones que ya generan, digamos, como tal un tema de un portafolio. Entonces, digamos, la primera parte de este riesgo en los mercados nos encontramos nosotros en el riesgo de cambio. ¿Qué es el riesgo de cambio? Si llega a haber un factor interno o externo que cambie las políticas de nuestra inversión. Esto pasa mucho en el tema de las acciones cuando nosotros estamos invirtiendo en acciones en algunas empresas. Ellos de una, por riesgo, por ciertas decisiones tomadas por la gerencia, por la parte contable, financiera, cambian las políticas de rendimientos, cambian políticas de inversión y posiblemente en esas políticas de inversión nosotros nos veamos afectados positiva y negativamente, porque no todas las decisiones son malas. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros con el riesgo de cambio. Entonces, aquí habían, por ejemplo, aquí en Colombia, hubo una situación más o menos, creo que eso fue como en el 2008, más o menos en el 2008 a 2011, cuando Ecopetrol sacó digamos, cierta cantidad de acciones a la venta y la mayoría de personas en esas primeras ventas de acciones de Ecopetrol, la gente generó dinero, ¿cierto? Al Ecopetrol ver esto, sacó, digamos, una segunda etapa de ventas de acciones, pero en esta segunda etapa cambiaron ciertos puntos sobre los contratos de inversión, sobre cómo sería el valor nominal, cómo sería el valor de mercado de cada acción. Y en la segunda ola de esto, muchísimas personas perdieron su dinero debido a que no medimos el riesgo y el valor comercial de Ecopetrol disminuyó en los mercados, disminuyó en la bolsa de Colombia, el petróleo empezó a disminuir de valor. Esto conllevó a que muchísimas personas, digamos, se vieron afectadas por la evaluación de las acciones, o sea, perdieron en totalidad su dinero. Entonces, este es el primer riesgo de mercado que vemos nosotros. El segundo son las tasas de interés. Las tasas de interés en el país cambian diariamente cuando nosotros hacemos inversiones con monedas extranjeras. Nosotros tenemos que entender que el dinero en el mundo siempre va a estar
en este momento el dinero físico, el billete, la moneda, siempre va a estar buscando una devaluación, una inflación debido a la inflación. Entonces, nosotros debemos de notar, debemos entender que nosotros estamos sujetos a esto. Entonces, aquí es donde juega el papel las tasas de interés. Como estamos en un país que todos los días cambian tasas de interés, nosotros podemos tener días que puedan ser favorables y hay días que puedan ser negativos. Un ejemplo, cuando nosotros compramos dólares, decimos, por ejemplo, hoy las personas que compraron dólares, por decir, hace unos 2, 3 años, en este momento van a cambio de tasa y se los pueden cambiar a 3.000, 3.400 y lo pudieron comprar a $3.000. Entonces ahí se ve una variación de tasas que fueron favorables. Pero ¿qué pasó con las personas que compraron dólares en el momento de la pandemia y donde se soltó pues totalmente el tema de la pandemia, el dólar estuvo a 4.000 pesos y las personas como veían alza, venían alza, entraron y compraron dólares y en ese momento el dólar se bajó de 3.100, 4.100 que estuvo, bajó hasta los 3.400. Entonces, en este momento la tasa de interés nos afectó. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos sujetos a este cambio. También encontramos el riesgo de los mercados financieros. Nosotros entendemos que tenemos en el mercado el tema que son los activos subyacentes. Y los activos subyacentes es cuando yo compro realmente el activo. Es decir, si yo tengo un computador, hoy lo compro a 1.000.000 de pesos y voy al mercado, miro, mañana me ofrece 1.100.000, lo vendo y genero 100.000 pesos, ¿cierto? Pero también puede suceder que yo, como hoy tengo mi computador, mañana voy a mirar cuál es el valor en el mercado que realmente tiene y realmente lo máximo que me pueden dar por él son 800, 900.000 pesos. Entonces, aquí es donde se aprecia real, se nota realmente el valor del mercado. Cada carro, cada activo que nosotros eh, coloquemos, sacamos de concesionario, saquemos de almacén y coloquemos a rodar, que nos coloquemos, ya ese activo sí o sí pasa a depreciarse, porque es un activo que genera como tal gasto. Lo contrario de lo que pasan ya digamos en inversiones de valorización con terrenos y con edificaciones. Normalmente estos tipos de activos buscan el tema de valorización, entonces ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar realmente dónde estamos colocando nuestro dinero y mirando de qué forma lo vamos a colocar. El, el siguiente riesgo también, yo creo que es, bueno, también en este tema del mercado, también podemos encontrar el tema de las carteras. ¿Cómo se puede producir una pérdida de cartera por factores internos y externos? Normalmente la pérdida de cartera son por factores externos de gente que no nos cumple a nosotros y incurrimos nosotros gastando nosotros dinero, gastándonos otros temas de ingresos en dichas carteras y esto genera un costo para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender todo el tema que se genera en el riesgo. También encontramos el riesgo operacional. Eso ya va, digamos, un poquito ya más interno cuando nosotros tenemos contratos con terceros y digamos nuestro dinero, digamos nuestra confianza en estas personas y por un fallo en el sistema interno de la persona, de algún proceso, de una tecnología, se hace algo eventual y ese dinero realmente pierda su validez o pierda su valor, no genere valor o simplemente queda el capital. Entonces nosotros tenemos que entender que los riesgos operacionales es, yo creo que hoy es el factor más común que está pegando a nuestra sociedad, porque hoy nosotros estamos viendo simplemente por el tema de recomendación de voz a voz, eh, dineros que no son fundamentados en el mercado en ciertas actividades y encontramos nosotros cosas que realmente no le dan valor a lo que nosotros estamos haciendo y conlleva a nosotros perder nuestro dinero. También tenemos que tener el tema del riesgo legal. El riesgo legal finalmente es toda la parte jurídica, fiscal y contable, es la parte jurídica, fiscal y tributaria que nosotros tenemos en nuestro país, en el momento donde nosotros estamos haciendo nuestras actividades de inversión. Qué pena. Nosotros tenemos
que conocer por lo menos la norma general en cada una de las actividades que yo quiero incurrir en mi modelo de inversión para poder tener éxito y no tener el tema de, digamos, ya intersección o intervención por las partes jurídicas, como ya sería el tema tributario, por ejemplo, nosotros en el tema de la DIAN. Nosotros la DIAN nos hace declarar impuestos, nos colocan multas, y nosotros tenemos que tener todos estos factores claros para poder no incurrir en sanciones ni intervenciones que posiblemente nos lleven a nosotros a pagar algún tema, como les digo, sanciones o hasta llegado el caso de pagar un tema ya como tal de libertad, de, digamos, ya nos queda un tema como más jurídico, que nos veamos nosotros involucrados y que realmente de cárcel en nuestro país o que realmente nosotros estemos incurriendo en alguna actividad ilegal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en cada inversión, tener por lo menos toda la parte legal clara de cómo vamos a justificar los dineros, cómo va a entrar a nuestros bancos, realmente ese dinero sí viene de donde nos dicen, cómo yo puedo justificar eso, porque en nuestro país, y yo creo que en toda Latinoamérica, hay un fenómeno que es el tema de no, que la gente no piensa en el tema del riesgo-beneficio. Vemos que bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante, vemos que nos brindan a nosotros oportunidades de negocio donde vemos una muy buena retribución, pero no entendemos nosotros que mucho esa retribución o esa actividad que la persona está haciendo, no sabemos nosotros si es legalmente en nuestro país, y por no saber eso, incurrimos nosotros en faltas judiciales y fiscales en el cual, donde ya llega el proceso legal, en el momento que nos toque declarar a nosotros, ahí es donde llega realmente los dolorosos, como por así decirlo. También tenemos que reconocer en que tenemos un riesgo de capital. El riesgo de capital es realmente conocer qué es lo que nosotros tenemos, qué cantidad de eso lo estamos nosotros obteniendo y, y tener claro que cualquier negocio que yo incurra en mi capital puede realmente perderse o puede, digamos, no da, primero no da rendimiento, en lo segundo, pues lo más fatal que puede hacer es que mi capital se pierda. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuáles son esos factores que hacen que mi capital realmente esté en riesgo en cualquier operativa o en cualquier decisión de portafolios que yo quiera tener, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos esta primera parte de todos los riesgos que hay en este momento. Ahora, no quiero generar, digamos, un poquito de negativismo, no, porque nosotros sabemos que siempre, siempre en todos los negocios estamos expuestos al riesgo. Hay unos que vamos a maximizar y otros que vamos a minimizar. Nosotros tenemos que entender cuáles son las inversiones de alta seguridad y de alto riesgo y cómo las podemos llevar nosotros, ¿cierto? Como les digo, porque todo negocio implica un riesgo. Si usted hoy va a montar un cultivo de café, a nosotros no nos garantiza realmente que ese cultivo de café genere café. Si vamos a montar un de plátano, a nosotros ver la matica creciendo no nos garantiza que la mata va a sacar buen plátano. Entonces nosotros donde quiera, en cualquier factor que nosotros queramos sacar un beneficio, siempre, siempre va a haber un riesgo, ¿cierto? Entonces, seguimos esta parte de cómo minimizar realmente el riesgo, porque aquí es donde yo creo que está la esencia de los buenos gestores de portafolio, de los buenos negociantes, de los buenos empresarios, y realmente aquí encontramos las personas que mayor éxito tienen en toda la parte de inversión porque saben manejar nuestro riesgo. Cuando nosotros nos dan una oportunidad, normalmente todo mundo nos habla a nosotros del beneficio, es que usted va a ganar tanto, esto, lo otro, pero nosotros, al hablarnos del beneficio, el cerebro de una siente su emoción, una emoción de alegría, de sentir que ahí hay una oportunidad para nosotros, y no y la parte del cerebro que nos dice que hay riesgo, por la emoción tan especial que se dio, empieza a disminuir, y ahí es donde nosotros cometemos la parte de riesgo, que nos dejamos llevar completamente por las emociones y no somos claros de, ni, claros no, qué pena, se me olvidó en este momento la palabra, no somos
totalmente, por así decirlo, como equilibrados, tanto en la emoción como en la información que tenemos para nosotros saber si tomamos o no tomamos el riesgo. Entonces, nosotros, cómo minimizamos nuestro riesgo? Lo primero que tenemos nosotros que evaluar es la información. Si nosotros tenemos a la mano la información sobre lo que X, Y cantidad de empresa o persona está realizando, cómo lo realiza, realmente esto sí existe, realmente esto sí se da, yo voy a tener más claridad de una toma de una decisión que puede ser positiva para lo que yo esté haciendo. Y me va a dar, digamos, mucha más claridad en el momento también de tener todo claro en el tema fiscal y legal para yo poder declarar esos dineros y que no pueda incurrir más adelante en alguna sanción por falta de conocimiento. Lo segundo es evaluar el porcentaje de rentabilidad en las inversiones. Hoy nosotros en el valor del mercado, más como siempre lo he dicho, los latinos somos muy dados siempre a buscar oportunidades y ese buscar oportunidades siempre nos ha llegado a nosotros al tema, se puede hablar del tema un poquito de la avaricia, ¿cierto? Y donde nosotros más porcentaje veamos, allá es donde más soltamos el dinero y no entendemos que a mayor porcentaje, mayor va a ser el riesgo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar realmente cómo hacen los ricos y realmente qué se puede lograr en ciertas actividades y tener claro no solo el punto de vista de la persona que me está brindando la oportunidad, sino que tengo que tener varios puntos de vista sobre lo que realmente nosotros estamos haciendo. Hoy, un valor real para el mercado en cualquier actividad que nosotros queramos generar un buen dinero es lo máximo, digamos, una actividad que genere riesgo, pero que sea un riesgo equilibrado en el mundo, es un promedio de entre un 6 a un 8%. Se puede hablar de lo máximo mensual. Y si nosotros vamos realmente a lo que hacen las personas, ya que manejan, digamos, que son los ricos, los que manejan ya todo el tema económico, tanto en el país y en el mundo, sabemos que estas personas solo buscan rendimientos hasta el máximo del 35% anual. Esto quiere decir que realmente están viendo unas inversiones un promedio, en promedio del 4 al 3% anual, mensual. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que evaluar qué clase de negocio es el que estamos metiendo, cómo lo estamos haciendo, realmente ese porcentaje, si es verídico en el mercado o realmente se está hablando nada más de una especulación y no estoy midiendo el riesgo. Entonces, esta es una de las partes que yo creo que hemos tenido con mi grupo, hasta con las personas que en este momento desarrollan negocios con nosotros, hemos notado, digamos, mucho más el crecimiento, porque entre más días entendemos realmente que las masas, las personas que más pierden en el mercado son los que más buscan riesgos que van, he conocido casos de personas que simplemente por tener un porcentaje de un 15 a un 20% dan el dinero a personas prestamistas que lo hacen en otros países, que lo hacen no solo aquí en Colombia, sino que lo hacen en México, en Estados Unidos. Bueno, se dedican a varios países a hacer el tema del gota a gota, por así decirlo, y han incurrido en la pérdida total de su capital. Me ha pasado digamos, con unos conocidos en el tema de, bueno, ya en el departamento policial aquí en Pereira, tuve el caso de un señor que reclutó 300 millones, que reclutó 3.000 millones de pesos porque los iba a dar y estaban pagando intereses del 20 al 15%. Y de un momento a otro el señor dijo que la plata se perdió, que por qué no le pagaron. Entonces, hay una vez que nos queda, hay de una vez que la incertidumbre, si no sabe si la persona fue transparente o realmente el dinero sí se perdió allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de evaluar realmente la rentabilidad. Como le digo, nosotros tenemos que buscar realmente qué es lo que hacen las verdaderas personas, los verdaderos inversionistas en el mundo y aprender de ellos. Y si usted ve, si nosotros detectamos que ellos dicen que lo máximo que de una inversión que sea promedio, riesgo, beneficio, se saque un 35, máximo un 80% anual, tengo que entender que cualquier inversión que sea por encima genera riesgo en pérdida, va a ser mucho más el riesgo que mi propio beneficio. Posiblemente los primeros meses nos vayan bien porque realmente en todas las actividades económicas que sean de este tipo, los primeros meses traen buenos beneficios. Pero ¿qué pasa cuando pasan los 4,
5 o 6 meses, si somos sostenibles en el mercado o no somos sostenibles en el mercado. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos sí o sí que evaluar lo que vamos a hacer. Tenemos que anticiparnos al futuro. El anticiparnos al futuro es tener el mejor escenario y tener el peor escenario. ¿Qué pasa si pierdo mi inversión y qué pasa si voy a obtener mi ganancia? Esto normalmente lo hago con la debida información que tengo que indagar sobre el tema, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, este pedacito es demasiado sencillo para nosotros entenderlo. Siempre, siempre, cuando su emoción en un negocio se active, llévela al peor escenario para que esa emoción también equilibre y que nos puede empezar a nosotros ya más racionales, nos permita ser más lógicos en cualquier proceso. El segundo, diversificar el riesgo. Yo creo que esta es la parte, yo creo que más puntual y la que nos va a nosotros a generar el más grande cambio en el mundo. En el mundo no, en cualquier tema de portafolios que nosotros queramos hacer. Yo tengo que entender que no todos mis ingresos, que no todos mis ahorros deben estar en ciertas partes, pero no solo saber que una parte, sino saber cómo va a ser si llego a perder una inversión de alto riesgo. Yo tengo que saber cómo contrarrestarla con una inversión de bajo riesgo, pero con muy buena seguridad, pero que no pierda mi capital. Es decir, si yo tengo una inversión que me da un 10%, ¿cierto? Y tengo una inversión que me genera un 5% anual, o sea que la inversión más baja posiblemente para mí sea la inversión digamos, de mayor alta seguridad. Si yo tengo 30 millones y yo quiero ser equilibrado en mi inversión y que si llego a perder el dinero en mi inversión de un 10%, yo tengo que entender que tiene que ir equilibrado, ¿cierto? 10 millones irían aquí y 20 millones irían acá. ¿Por qué? Porque en el momento de finalizar mi balance del año, me doy cuenta que mi inversión del 5% absorbió mi pérdida del 10%. Entonces yo tengo que llevar el manejo completo del portafolio para nosotros saber cuáles son las inversiones que equilibran el riesgo y que nos dan una alta seguridad en el mundo. Segundo, ya digamos quinto punto, evaluar los resultados obtenidos. Nosotros no simplemente tenemos que mirar y dejarnos llevar por la emoción, sino que evaluar los resultados que hemos tenido en ciertas inversiones en el pasado para poder llevar a la toma de decisiones en este momento. Entonces, yo tengo ya que tener claro qué es lo que voy a hacer, sobre qué lo voy a hacer y cómo puedo medir mi riesgo. Entonces, aquí yo ya tengo que evaluar todas mis experiencias en negocios, en porcentajes, cómo me ha ido, cuándo he perdido, cuándo he ganado, por qué lo he hecho, por qué no lo he hecho. Entonces, aquí es donde yo realmente hago como un balance ya general de todo lo que ha pasado, que me ha pasado como empresario y en mi parte ya de números. Yo tengo que tratar mi economía personal, la tengo que tratar como una empresa. Si yo no hago esto, vamos a tener factores externos donde nos van sí o sí a afectar cada rato en lo que nosotros estemos haciendo. El último punto es utilizar herramientas para la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Es tener claro que en cualquier negocio nosotros podemos perder dinero. La gestión de riesgo es la que nos quita a nosotros esa emoción porque la vamos a hablar totalmente en porcentaje, le vamos a llevar los números, vamos a buscar la parte lógica en cualquier tema de inversión para nosotros saber mantener el riesgo, minimizarlo y poderlo utilizar en otras herramientas que nos permitan sí o sí crecer y capitalizarnos en lo más propio para nuestro futuro. Último consejito ya para culminar. Nosotros tenemos que entender que las inversiones que sean a largo plazo, inversiones que nosotros tengamos a unos 5 o 6 años, son las inversiones que realmente se vuelven importantes para nosotros. Si estamos hablando de inversiones que puedan ser cortas y veamos que pueden tener un alto riesgo, lo mejor, y un alto riesgo no, que nos dan un alto grado de rentabilidad, nosotros tenemos que entender que ese tipo de inversiones son las que les tenemos que correr. No por tranquilidad fiscal, por tranquilidad monetaria, por tranquilidad financiera, de que realmente no esté yo acosado en una situación que pueda vivir mi vida tranquilo,
por esos factores. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta que la gestión de riesgo es la que me va a llevar al éxito total de todo lo que nosotros realmente estemos buscando en el mundo financiero y para poder realmente tener un éxito. Si yo no tengo en cuenta mi gestión, lo más probable que va a pasar en cualquier negocio, si yo no tengo en cuenta mis números, si yo no tengo en cuenta, por decir un ejemplo, si yo tengo 100 millones en un capital, ¿cierto? Y tengo 5 posibilidades de inversión. Yo tengo que saber cómo van a ir esas posibilidades de inversión, cuál es la inversión más alta, cuál es el porcentaje más alto, qué es lo que va a pasar si llegan a una de esas inversiones sí o sí a perderse, porque esto es lo que nosotros estamos hoy expuestos en el mercado, 100% al riesgo. El riesgo quiere decir a perder dinero. Y eso es algo que no va a ser nuevo para nosotros y si vamos a seguir metiéndonos en este campo, siempre ese riesgo va a estar, pero lo tenemos que saber minimizar para que no nos lleve al tema de frustraciones emocionales, que ahí es donde más menos se valora la información y es donde se hace, digamos, más complejo para cualquier persona manejar una situación. Dado a que activamos nuestra emoción, metemos nuestras casas, metemos nuestros activos en una sola cajita y esa cajita se nos pierde y queda qué pena la palabra, que ha hecho un mierdero, por así decirlo, toda la parte fiscal y financiera de nosotros. Entonces, mi gente, esto creo que en cualquier negocio, esto es lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta. Como les decía, nosotros hemos hablado muy bien de oportunidades, hemos hablado de muchos temas que nosotros hoy les podemos sacar dinero en el mundo, pero de nada sirve esa información si yo realmente no evalúo mis oportunidades con mi tema riesgo-beneficio. Yo siempre tengo que estar buscando mi tema riesgo-beneficio que sea equilibrado para no afectar mi capital. Entonces, esto era Jorge. Dejarlo pues ya en culminar. La idea es que en los próximos programas ya estar hablando un poquito también de un poco, como dije al principio, de las oportunidades que nosotros tenemos en este tema, en este momento, el tema de portafolios y cómo podemos crecer ese tema de portafolios con las posibilidades que en este momento nos están dando a nosotros el tema de criptomonedas. Entonces ya lo veremos tocando los próximos programas y nos vemos entonces ya el día del jueves. Jorge, eh, ya para finalizar, no sé si quieres dar una opinión sobre el tema tocado. Sí, Sebas, realmente esto es importante conocerlo porque los riesgos siempre van a existir. Siempre van a existir. Lo que pasa es que en ocasiones tenemos, a ver, yo creo que es desinformación y yo creo que estamos creyendo en promesas que no se van a cumplir. Yo creo que es el peor error que cometemos y yo creo que el peor error también que cometen las personas que se dedican a esto porque ellos pues realmente lo que deberían explicar es que existen esos riesgos, pero es que también si llegamos a ese concepto, entonces en un momento determinado, como tú decías también, no sabemos realmente si el dinero se perdió o la gente aprovecha ese tipo de riesgo financiero para aprovecharse las personas y quedarse con el dinero. Yo creo que lo más importante es saber realmente con quién se está corriendo ese riesgo financiero. Realmente ya es un tipo de conocimiento, un tipo de búsqueda realmente donde nos estén como brindando un poco más de seguridad. Igual, siguen existiendo los riesgos porque para eso se llama riesgo financiero y el riesgo financiero existe en todo lado, en todo lugar existe. Pero yo creo que hay empresas y compañías que nos pueden brindar un poco más de seguridad que otras. Y yo creo que lo que decías es llegar a ese momento, a momento de búsqueda, a ese momento de investigación y tener claro, sí, que como dicen por ahí, pues de eso tan bueno no dan tanto. Yo creo que es el punto más claro ahí. Y cuando Sí, veamos algo así, yo creo que ya tenemos, eso es como una alarma. En un momento determinado, yo creo que algo se va a caer, algo va a fallar. va a fallar tal cual. Entonces, Sí, Jorge, y es lo que tú hablas, es la desinformación que en este momento, si algo he aprendido mucho en este último año y pues, ya estudiando el tema de portafolios, siempre me hablaban a mí el tema de riesgo-beneficio, pero uno muy poquitas veces realmente buscaba la esencia y lo que significaba eso, y uno entiende que realmente tiene que buscar los valores comerciales, tiene que buscar información, pero esa información realmente
llevar como tú estar manejando la empresa. Si tú manejas una buena empresa, tú tienes que ser la propia empresa y tienes que saber realmente los números que se manejan en una empresa para poder llegar a la toma de decisiones y que esa toma de decisiones puedan ser beneficio o puedan ser negativo, pero que ese negativo realmente no afecte la esencia de lo que estamos nosotros buscando. Así es. Y lo que va a ser en ese punto, hay personas que ya, o sea, yo creo que en un momento determinado nos vamos al exceso, al lado opuesto, pero en exceso. Empezamos a creer demasiado en personas, otras veces no creemos en personas y entonces nos estamos limitando realmente. Yo creo que por eso es que hay muchas personas que prefieren tener el dinero en un banco que realmente no da nada, porque no da nada sinceramente. Antes te descuidas y te están quitando lo que tienes ahí, empiezan a cobrarte un montón de costos y todo, de manejo y todo eso, y cuando vas a ver, Es que te dan un rendimiento del 0.3 y cuando miras el 0.3 están en los gravámenes, están en los costos de la transferencia. Entonces, bueno, es un tema también un poquito. terminas en negativo, terminas debiéndole al banco por un dinero que tú pusiste ahí. Entonces, realmente la incredulidad, la falta de, digamos, yo creo que es también mucha falta de ética de ciertas personas, porque ya sabemos realmente con el banco vamos a ciencia cierta de qué es lo que no vamos a ganar. Ahí no es lo que vamos a ganar, es qué es lo que no vamos a ganar. Pero entonces Ah, yo creo que es muy bueno como que se acabe ese monopolio que existe de los bancos, que ellos son los que dictan realmente cuánto es lo que tienen cuánto es lo que tienen que pagar, lo que quieren pagar ellos realmente. Entonces, eso yo creo que aleja a muchas personas de los bancos y bueno, preferiblemente vamos a mantener el dinero debajo del colchón, tal cual, al cual que es lo así más es. seguro, ahí no me cobran costos de manejo. Si se quemó el colchón, se quemó el dinero, pues yo creo que quedamos como más contentos. Sí, por eso es que la gente siente como esa seguridad y prefiere gastárselo, porque realmente la gente prefiere ahorrar para gastarse bueno, en algo material, que realmente eso es lo que la gente hace con la mayor parte con sus ahorros. Así es. Bueno, Sebastián, gracias por la información. Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes, seguidores, al próximo segmento de Dios y tus finanzas, jueves 12 del día. Así es que aquí nos vemos. Gracias. Pues gracias, gracias.